Bueno amigos, seguimos hablando de este personaje Steve Jobs y de su principal socio, pues la persona que tuvo más influencia en su vida, yo diría que es, bueno, quitando las esposas y esas cosas, es este personaje Steve Wozniak. Wozniak, les voy a decir, era un pedazo de pan, era un tipo buenísimo que no tenía ni interés en mandar, ni en gobernar, ni en hacer dinero, ni en nada, pero era un genio de la electrónica y un tipo de una honradez, les digo, a toda prueba, un individuo incapaz de decir una mentira y una cosa, aunque como vimos sí participó en este negocio, pues impulsado por Jobs, de la venta de las cajas azules. Él entonces conoce a una muchacha que se llamaba Kristen Brennan. Esta muchacha que también era así medio hippie como él, bueno, se arrejuntan, él tenía 17 años, era un niño. Entonces él decide irse a vivir con la muchacha y la muchacha decide irse a vivir con él. Y la muchacha va y trata de alquilar una pieza en una cabaña, en un sitio para irse a vivir, y el dueño de la cabaña le dice que no, pues estos dos muchachitos que los voy a dejar. Pero él va, Steve Jobs, y él convence al señor de que les alquile la pieza y se va a vivir con ella, y tenía ahí un gran afiche de Bob Dylan. Se pueden imaginar que eso fue un shock para los padres. Cuando él va y le dice a su padre, al bueno de Paul Jobs, que él se va a ir a vivir con esta niña, era un muchacho de 17 años, el padre le dice básicamente, o prácticamente sobre mi cadáver, pero él igual lo logra y se termina yendo pues sin la ruptura con los padres y se va a vivir con esta muchacha que, les repito, como cuenta ella misma, él tenía ahí un gran afiche de Bob Dylan y se la pasaba cantando, escribiendo las canciones de Bob Dylan y enfiebrado con esa música. Él estuvo en relaciones con esta muchacha hasta el año de 1978. Ella da a luz a una niña que se llamó Lisa. Él no le da el apellido, él se tardó 2 años en reconocerla y fue un pleito legal que le hicieron pruebas de ADN y demuestran que él era el padre, pues que el 94% de las probabilidades, el 95% es que él fuera el padre, entonces que él reconoce a la niña y accede a pagarle una pensión después de 2 años. Una cosa de la de que después se arrepintió y es una cosa de la que dicen de que aquellas cosas que se repiten, pues que así como a sus padres lo abandonaron, él abandonó a esta niña que se llamó Lisa. Estamos en esta época que él tiene 17 años y los padres tenían ese compromiso, ya él había terminado la secundaria, de meterlo en una universidad. Entonces los padres lo que querían era que se metiera en una universidad cerca de donde vivían, en Berkeley, en San Francisco, en el mismo Stanford, que ahí podían hasta conseguir una beca que les salía económico, ya que los padres pues eran de clase media y de recursos modestos. Pero él más bien, una cosa un poco, yo les diría, o sea, a mí, poco chocante, vamos a decirlo sin ánimo a jugar a nadie, que él se empeña en que él quiere ir a un colegio pues, universitario que se llamaba el Rich College, no sé qué cosa, en Oregon, que era uno de los más caros de los Estados Unidos. Entonces, estos señores Jobs, bueno, cuando a él lo aceptan, el cuento que cuenta ahí nuestro autor, cuando a él le llega la carta de aceptación en la Universidad de Ritz, a él lo llama su padre, o sea, Paul Jobs, y le dice, mira, has sido aceptado en la universidad, pero mira, ¿por qué no lo piensas antes de irte para allá y te metes en una universidad de aquí? Y él dice, no, o me voy para esa universidad o no estudio nada. Y como los padres tenían ese compromiso, pues entonces acceden y él se va a Ritz. Él narra esa parte con lujo de detalles en ese discurso famoso de la Universidad de Stanford. Él se va, asiste 6 meses a clase y después él más bien se da cuenta de eso, que está arruinando a sus padres y que eso no es lo que él quiere. Él dice que él no sabía exactamente qué quería, por eso habla de las conexiones. O sea, pero él decide salirse de los estudios universitarios y como carrera y empieza a tomar los cursos que le interesaban y aprende de caligrafía y se mete mucho en esa vida espiritual de búsqueda de la iluminación, del budismo, como ya hablamos, pues de las dietas, de comer frutas y esas cosas, se mete en ese mundo y hace a varios amigos. Él conoce ahí en la Universidad de Ritz a un amigo que se llamó Daniel Cote, que se hacen amiguísimos. Son de esas conversaciones que ustedes recordarán, yo las tuve bastante con mis amigos que hablaban de la vida, de la muerte, del sentido de las cosas, grandes amigos. Y este Cote tenía una novia que se une con ellos y andaban, de apellido Holmes, andaban para arriba y para abajo los tres pidiendo cola, haciendo cosas, iban al templo Hare Krishna, él recogía botellas y las vendía para hacerse un dinerito y comprarse algo, vivía en un sitio sin calefacción. Bueno, y pasa ese tiempo, lo más importante para él era lo que él llamaba la búsqueda de la iluminación, pues en ese sentido budista de conseguir el sentido de la vida. Y después conoce a otro amigo que se llama Robert Fieldman, que este Robert administraba una granja de manzanas.
Entonces él llevaba a sus amigos ahí medio hippies para allá y vivían ahí en esa cosa de promiscuidad, drogas, etcétera, y cosechaban las manzanas y entonces Jobs era feliz allá cosechando sus manzanas y comiéndose las manzanas. Pero a los 18 meses él regresa a casa pues con aquel aspecto pues de hippie, de cosas, peludo, no se bañaba, porque él tenía la teoría de libros que se había leído que con esa dieta no hacía falta bañarse ni usar desodorante, ya que uno no olía si comía puras fruticas y puras cosas, pues cosas que a nadie vaya a pensar que son correctas, porque sí, la gente que no se baña, coma lo que coma, termina hediondita y oliendo. Entonces él no se bañaba, era un tipo sucio, y él va y busca trabajo en Atari. Cuenta pues el jefe de él, un señor de apellido Alcorn, que a él van y le dicen, mira, aquí hay un hippie en la puerta que dice que no se va a ir hasta que no le des trabajo. Entonces él va a hablar con él, se da cuenta que es una persona inteligente y preparada y le da el trabajo. Y para que vean lo que les estoy diciendo, de que aquello de que el olorcito era verdad, que él lo pone a trabajar en un sitio con una persona y esta persona se queja repetidamente del olor y del aspecto de Steve Jobs. Y la única forma de tranquilizar a esta persona es mudando a Steve Jobs a otro piso y a otro horario, de forma de que no se encontraran, porque el tipo no se bañaba y lo que hacía era comer sus fruticas. Pero bueno, era una persona muy inteligente. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de Steve Jobs y de cómo nace esa empresa que hoy día es una marca. Pues una marca es eso que nada más el nombre ya uno dice lo que produce esta gente es bueno, que es la empresa Apple Computer. Una pausa y seguimos hablando de Steve Jobs.